doctor Chucho Vázquez, primero por su amistad y por haber considerado que era importante que estuviéramos acá. Muchas gracias. Fíjense que cuando me revisé el programa vi que había grandes especialistas que todos ustedes respetan y conocen, que iban a hablar de los temas de las complicaciones cardiopulmonares en la gestación, lo cual me dio mucha alegría. Lo que pienso hablarles en los siguientes 20 minutos, 25 minutos, es un poco el panorama nacional. Sería muy ambicioso pretender hablar de todo México, porque pues como todos sabemos hay de diferentes Méxicos, ¿no? No es lo mismo esta prodigiosa ciudad que unos cuantos kilómetros a la redonda, o no es lo mismo un Instituto Nacional de Salud que un hospital de segundo nivel, que es muchas veces donde más se ven este tipo de alteraciones. Y lo que quiero desmadejar un poquito aquí es que hablemos muchos aspectos a los cuales nos vamos a enfrentar en los siguientes años, en muchas cosas que están pasando y que debemos abrir los ojos nosotros los médicos para poder tratar mejor. Muchas veces nada más estamos en las disyuntivas políticas porque así nos han impuesto en estos últimos meses de que si blanco, negro, verde, rojo, azul, y la verdad es que no nos metemos mucho en temas importantes que tienen que ver en la atención de nuestros pacientes, y voy a tratar de llevarlos a varios temas. Entonces, en este programa, 25 minutos, tal vez un poquito menos, les voy a hablar un poco de mortalidad materna, de la educación, de cómo está la perspectiva de la educación médica en México en torno a estos temas, porque bueno, tengo también el privilegio de trabajar como titular del curso de ginecobstetricia. Voy a poner algunos casos de cardiopatía que llegaron al Instituto Nacional de Perinatología, pero que vienen referidos de varias partes del país. Algunos casos familiares de neumo, no me voy a adentrar muchos en ellos porque ustedes van a tratarlo con los especialistas en el tema. Voy a hablar de planificación familiar. Muchas veces al especialista, a la alta especialidad, se les olvida o no lo tienen muy presente hablar de planificación familiar, pero es responsabilidad de ustedes, queridos doctores, especialistas, subespecialistas, dar antes de terminar su tratamiento hablar de planificación familiar, y trataré de hablar de conclusiones. Fíjense, esta información salió a finales del año pasado. En México la razón de mortalidad materna calculada es más o menos 32 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Así es como se mide la razón de mortalidad materna, lo que representa una reducción de 9.4%. Si ustedes alguna vez escucharon los objetivos del milenio, que necesitábamos bajar la mortalidad materna, no llegamos a ello, pero sin duda cada año vamos bajando mucho más. Todavía en nuestro país las principales causas de defunción pues es la hemorragia obstétrica, 24%, la preeclampsia y el aborto, 7.1%. Y los estados con mayor número de defunciones, bueno, pues es el estado donde vivo, el Estado de México. Chiapas, que es un estado precioso, que todos quisiéramos que tuviera mejores condiciones de vida, es el segundo lugar. Veracruz, mi estado donde vive mi familia, es el tercer lugar. La Ciudad de México, donde nací, y este bello estado de Guanajuato es el cuarto. Entonces son temas que debemos estar muy al pendiente. Pero fíjense, lo que quiero destacar aquí con ustedes esta mañana es que cómo las causas indirectas no infecciosas ocupan una gran responsabilidad de las muertes maternas ahora. Es el tercer lugar. Si se fijan, después de la hemorragia y la preeclampsia, las causas indirectas no infecciosas, es decir, las que competen a muchos de ustedes, son los causales de muerte materna, y es ahí donde los hospitales, las instituciones, los servicios de salud de los estados, los institutos nacionales de salud es donde deben de tomar cartas en el asunto. Esta es otra estadística. Como ustedes pueden ver, la mortalidad materna en México va reduciendo. Esto es la tasa de mortalidad materna en mujeres de 15 a 49 años de edad. Fíjense cómo ha reducido a lo largo de los años. Y este pico, adivinen de qué fue. Influenza. ¿Se acuerdan de la epidemia de influenza terrible que vivimos todos? Bueno, pues este fue el pico que hubo. Entonces, tocando estos temas, y quisiera tocar un poquito de educación médica, donde todos sabemos de un examen nacional donde se quedan fuera miles de médicos, sedes de especialidades sin los requerimientos curriculares. Es decir, la mayoría de los hospitales en México, los programas de residencia, pues no cumplen con lo que deberían de cumplir. Las becas de los residentes en México les dan $9,000 al año
En Estados Unidos un residente gana $54,000 al año. Los recortes presupuestales que tenemos todos los años, todos los padecemos y queremos estar solapando a quienes dirigen la salud en México, pero esto es real y esto merma en la calidad de la atención. Los presupuestos que se hacen de un momento a otro y un largo etcétera tienen que ver en todas estas cifras. Por supuesto, no nada más es que el médico esté o no esté, o que el ginecólogo de guardia esté, o el anestesiólogo, sino son muchas otras cosas. Y rápidamente, para no hablar mucho no quitarles mucho el tiempo en esto, fíjense cómo les quiero presentar esta encuesta que hicimos, hablar de los residentes y el panorama que se ve, quién va a atender a estas pacientes de la patología cardiopulmonar en el embarazo. Los residentes de ginecobstetricia, el 60% quieren hacer una subespecialidad, lo cual pues está bien. ¿Dónde quieren trabajar después de que terminen la especialidad? Fíjense nada más, solamente el 6% quieren trabajar en las instituciones. La mayoría de los residentes quiere hacer una subespecialidad y trabajar en práctica privada y en un hospital público, lo cual la mayoría de nosotros diría, pues está bien, muchos de nosotros hacemos eso, ¿no? Tenemos una práctica privada y trabajamos en un hospital público. Sin embargo, en los países avanzados, esto es inverso. La mayoría, todo el mundo quisiera trabajar en un hospital público porque de eso podría vivir perfectamente bien. Entonces, robo la atención de este tema porque esto es algo que se viene un problema importante que tiene que ver con la patología cardiopulmonar. De los residentes de ginecobstetricia, un 22% quiere hacer medicina materno-fetal, 24% quiere hacer biología de la reproducción. No es un problema prioritario en el país, tal vez. Bueno, tal vez el síndrome de ovario poliquístico que ven los biólogos de la reproducción. Pero si vemos ahora la vulgaridad, y lo digo con todas sus letras, de la exposición de la reproducción asistida como comercio, pues eso, muchos están motivados por esto. Y fíjense nada más, medicina crítica en obstetricia solamente le llama la atención al 0.5% de los ginecobstetras en los residentes en esta encuesta de 278. Adentrándonos ya un poquito en el tema, quiero abordar un poco la cardiopatía congénita porque eso es algo que nosotros los ginecobstetras hacemos en el diagnóstico prenatal. Como todos ustedes saben, la cardiopatía congénita representa más o menos 1 de cada 100 nacidos vivos y más o menos es responsable del 30 al 50% de la mortalidad infantil. Esto en todo el mundo. México obviamente no es ajeno a esto y las cardiopatías congénitas en México son la segunda causa de mortalidad infantil. No se habla mucho de esto, hablamos más de las secuelas, de tratar de reparar las secuelas perinatales y no tanto del diagnóstico prenatal. Esto tampoco es nuevo y en esta estadística del INEGI de ya hace algunos años vemos que ocupa un gran número de las malformaciones congénitas como causas de defunción y más o menos son el 50% de las muertes en los primeros 28 días de vida. Lo traigo a colación porque los sobrevivientes de eso son los pacientes que luego vemos nosotros como complicadas en el embarazo. Por eso es que, fíjense desde cuándo podríamos empezar a incidir en este tipo de patología. La mayoría de los casos de cardiopatía congénita son pacientes sin factores de riesgo, 46%. De ahí que debemos de mejorar el escrutinio. ¿Ya ven a dónde voy en hilo? O sea, ¿de dónde tiene que ver la educación? ¿Desde cuándo debemos empezar? Este es el programa único de especialidades médicas de la UNAM para la residencia de ginecobstetricia, que muchas de las universidades en México siguen o tienen como modelo. Y fíjense que solamente los residentes de ginecobstetricia están obligados, según el PUEM, a interpretar, no hacer, a interpretar solamente 1000 estudios de ultrasonido. Y eso es todo. En otros países del mundo, como en Europa, en el entrenamiento ultrasonográfico básico, ellos dicen que todos los especialistas deben de saber un ultrasonido básico. Y un ultrasonido básico en ginecobstetricia debe de tener el conocimiento teórico detallado de la anatomía normal y anormal del feto, de la placenta, el líquido amniótico, la estimación de la edad gestacional, la biometría fetal, el crecimiento y el bienestar fetal, así como la evaluación de la valoración uteroplacentaria. Entonces, de aquí también partimos de un problema. Es un hecho que en nuestro país no existe este entrenamiento en la mayoría de los ginecobstetras que deban de interpretar adecuadamente y realizar un ultrasonido obstétrico de calidad. Por eso es que el problema de la cardiopatía congénita en México pues es complejo. Hay muy pocos centros en nuestro país donde se hace un diagnóstico prenatal de calidad. Sí lo hacemos de calidad mundial, la verdad es que sí hay muy buenos, pero muy pocos y muy concentrados en las ciudades del país.
hay pocos centros. Se requiere de un escrutinio adecuado. ¿Cuándo se debe hacer un escrutinio adecuado? Y esto es algo que, como les digo, se los quiero transmitir a ustedes como especialistas, que luego se tienen que enfrentar cuando estos pacientes fetales, pediátricos, después se van a volver pacientes que ustedes van a ver. Y entonces se requiere de un escrutinio adecuado, un tamizaje que puede hacerse a partir de la semana 12 del embarazo y que debe de continuarse alrededor de la semana 18 a 20. No existen los recursos suficientes para una atención óptima de las cardiopatías congénitas en el recién nacido. Si vieran qué difícil es. Nosotros podemos hacer un diagnóstico prenatal muy bueno de cardiopatías congénitas, pero ¿qué hacemos con ese bebé? Que nos lo reciban en los hospitales, en las instituciones, es muy complicado. Imagínense si eso nos pasa en un Instituto Nacional de Salud, que no pasará en un hospital de segundo nivel, ya no digamos primer nivel. Idiosincrasia, las mamás a veces dicen, no, es que está mal del corazón, la abuelita le dijo, ¿sabes? No, pues que no lo operen porque se va a morir el niño, y luego vienen los problemas de no haber corregido esas cardiopatías, y ahorita les voy a poner unos ejemplos. Los límites educativos, el problema más grave de México, estoy convencido, es nuestra educación. Problemas culturales, a donde a veces es muy difícil poder explicar las condiciones a las que nos enfrentamos, condiciones políticas, de gestión, etcétera. No meterse en problemas, ¿para qué le hacemos? En perinatología se hizo un estudio hace varios años y pudimos identificar el número de cardiopatías congénitas de qué clase era. La mayoría eran comunicaciones interventriculares, seguidas por comunicaciones interauriculares, aunque 18% eran mixtas y 14% eran de otro tipo. Para ejemplificar y entrando en materia, en lo que a todos nos gusta. Fíjense este caso. Esta es una niña de 17 años que residía en el estado de Durango, con una cardiopatía congénita que no fue corregida en la infancia y que tenía una comunicación interventricular, una hipertensión pulmonar grave. Se le dio manejo médico en Durango, la manejaron perfectamente bien, pero el problema es que estaba embarazada y entonces pues no sabían qué hacer, si interrumpir el embarazo, probablemente en algunas costumbres es algo que no se pueda tratar. Entonces imagínense, aquí puse el mapa porque la pobrecita se trasladó ahí 12 horas en autobús para llegar a la Ciudad de México, a más de 2,000 metros de altura, y entonces pudimos identificar, perdón, aquí, ahí voy. Tenía la comunicación interventricular amplia con síndrome de Eisenmenger y el tratamiento previo, como les decía, había sido llevado perfectamente. Le habían dado sildenafil, Boncentan, medicamento que para nosotros era difícil conseguir, ellos lo tenían perfectamente bien. Le hicimos el diagnóstico en perinatología, tenía esta comunicación interventricular perimembranosa amplia, tenía síndrome de Eisenmenger, una hipertensión pulmonar grave de 119. La saturación al 72% con oxígeno del ambiente, imagínense nada más. Aunque ella se sentía bastante bien. Fíjense en esta imagen, en este ecocardiograma, se pudo identificar muy bien el defecto, aquí está, con el área pembimembranosa, la comunicación interventricular, y fíjense cómo los flujos equiparados de un lado al otro, lo que conlleva el diagnóstico de síndrome de Eisenmenger, que tiene una alta tasa de mortalidad materna. La mayoría de las pacientes que llegan a término fallecen con esta terrible consecuencia. Entonces tenía un riesgo cardiovascular OMS, un alto riesgo de mortalidad, se evaluó por el Comité de Ética del Instituto, y lo más importante es la interdisciplina, lo comentábamos hace ratito el doctor Vázquez y yo. O sea, muchas veces nosotros como ginecobstetras decimos A y muchas veces el especialista, el cardiólogo dice B, el otro especialista dice C, y a veces no nos ponemos de acuerdo. Aquí todos nosotros, los materno-fetales, neonatólogos, tanatólogos, obstetras, la gente de terapia intensiva, los psicólogos, se propusieron interrupción del embarazo por un alto riesgo de mortalidad en puerperio. La madre de la paciente aceptó el consentimiento informado, era menor de edad. Se interrumpió el embarazo por vía vaginal, solo se utilizó misoprostol y la vigilancia posterior al parto se realizó en la terapia intensiva. Con todo y todo que el embarazo se interrumpió, fíjense que también hubo algunas complicaciones. 36 horas posterior al parto tuvo una crisis de hipertensión pulmonar, crisis de hipoxia, disfunción ventricular derecha, se le dio tratamiento, aquí está descrito, y lo más importante era, bueno, esta niña no se debe volver a embarazar, ¿están de acuerdo? Pues por ahí una anestesióloga dijo, no, es que si la operamos se puede morir, no sé qué, la mamá ya no quiso que se operara, y no dejé que se fuera sin que le pusiéramos un dispositivo intrauterino. Un dispositivo intrauterino, el levonorgestrel, que tiene una
es equiparable su eficacia anticonceptiva a hacer una ligadura de trompas. De ahí que, bueno, afortunadamente sí se le colocó, espero que se lo vuelvan a poner y ya la referimos al hospital de Durango donde su cardiólogo la estaba manejando muy bien. Otro caso clínico, una chica de 25 años con un embarazo, fíjense, de 27 semanas. Hasta la semana 27, un ginecobstetra le puso el estetoscopio y se dio cuenta que algo no estaba bien. Y a esa edad gestacional del Hospital Materno Infantil, ya la vio un cardiólogo y hizo el diagnóstico de una comunicación interauricular tipo ostium secundum amplia con hipertensión pulmonar grave de 96 y no le habían dado tratamiento porque no sabían que tenía este problema. Nunca nadie se dio cuenta. Entonces llegó con nosotros, se le hizo el ecocardiograma transtorácico y se le identificó todo esto, la comunicación interauricular tipo ostium secundum, la persistencia del conducto arterioso, el síndrome de Eisenmenger, y la paciente estaba asintomática, ustedes la veían y decían, bueno, ¿cómo? No tiene mayor problema. Y esta es la imagen, miren la comunicación interauricular. Y cómo los flujos se equiparan, si se dan cuenta, de un lado al otro. Y el conducto arterioso persistente en consecuencia, ¿no? Igual de la misma manera el riesgo de mortalidad muy alto. Aquí igual la propuesta fue pues interrumpir el embarazo porque eso es lo que dicen, eso es lo que la literatura dicta. La paciente no aceptó la interrupción del embarazo. El feto, con todo y todo, no tenía alteraciones estructurales y tenía un peso adecuado. Se inició tratamiento con seguimiento estrecho por cardiología. La chica vivía en un albergue, iba y venía a perinatología todas las semanas. Se le dio seguimiento semanal de la semana 33 en adelante. Se fue con su oxígeno y se le dio sildenafil 50 miligramos oral cada 8 horas. A la semana 36 del embarazo, ahí sí, en conjunción, este tipo de casos no se atienden en perinatología porque no tenemos una unidad como debe de ser para estos casos, pero se interrumpió el embarazo en cardiología. Hay una estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología para recibir estos pacientes y se obtuvo un recién nacido sano, aquí es un recién nacido, no es un feto, y se vigiló en terapia posquirúrgica por 48 horas, se le dio de alta hospitalaria posterior a 24 horas, se fue al tercer día y afortunadamente está en protocolo de estudio de hipertensión grave y valorar el tratamiento definitivo en el Instituto Nacional de Cardiología. Pero estamos generando esta experiencia porque estos casos habitualmente no les van nada bien, pero la interdisciplina, el tratamiento agresivo, los centros de tercer nivel favorecen esto. Otro caso que recibimos, ya rápidamente, una chica de 17 años con un embarazo de 34 semanas, que la habían referido porque tenía una complicación obstétrica, es decir, tenía un feto pequeño, líquido amniótico disminuido, no sabían por qué. Control prenatal irregular de esta chica, no tenía ningún antecedente de importancia, originaria de un municipio del estado del norte de la Ciudad de México, en el Estado de México. Y llega al instituto con esos antecedentes, lo único que tenía, pues una anemia, y entonces, a ver, sube a quirófano porque este bebé está muy mal. Abren el abdomen y encuentran pus. Y dicen, bueno, le pegamos al intestino, ¿qué fue lo que hicimos? O sea, múltiples perforaciones intestinales. La bebé pues nació en condiciones pues no tan favorables, pero se le tuvo que hacer una resección intestinal, se mandó a estudios de patología, se les hizo que algo no estaba bien y pues tenía una tuberculosis, que ya nos van a hablar de eso a fondo. Pero este caso es sumamente raro, o sea, que no tenga antecedentes, que se identifique así, se le dio tratamiento, evolucionó satisfactoriamente de la complicación quirúrgica intestinal, la bebé también evolucionó satisfactoriamente, se descartó TB en sangre, en cordón umbilical, jugo gástrico, orina y heces, y se le dio tratamiento domiciliario. Ya nos van a hablar de tuberculosis, van a ahondar en el tema, pero sigue siendo un problema muy importante de salud pública. Algo de todos los días, algo no tan complejo, un diagnóstico de influenza. Pero fíjense, un embarazo muy temprano, 424 de gonadotropina coriónica es apenas 5 semanas de embarazo. Esta chica de 37 años con una cesárea previa y 5.6 semanas de embarazo, hija de doctor, empieza con un resfriado, le empiezan a dar lo clásico, y digo lo clásico porque pues, no está nada bien esto, ¿no? Amoxicilina, loratadina, ambroxol por un resfriado, pero sin embargo ya después presentó fiebre y tos seca, una prueba positiva de influenza.
¿A qué traigo a colación el tema de la influenza? Bueno, pues recibió Celtamivir, no hay ningún problema por hacerlo, no tenemos demasiada experiencia de lo que va a pasar, pero pues hay que dárselo, hay que otorgárselo, a pesar de que tenga 5 semanas de embarazo. Este es el ultrasonido ya con 9 semanas de embarazo y el bebé se ve en general bien, no se ve que tenga mayor problema y lo más probable es que todo salga bien. Sin embargo, los efectos en el feto de la influenza no han sido bien estudiados. No tenemos demasiado para saber esto. Sabemos las graves complicaciones que una embarazada puede tener con influenza, eso todos lo sabemos. La transmisión placentaria puede ocurrir, fíjense, se han visto casos donde puede haber labio hendido, hidrocefalia, defectos de tubo neural o cardíacos, pero todos estos defectos, todas estas condiciones, muy probablemente se deban más bien a la fiebre que pueda padecer la paciente y no tanto a la influenza per se. No hay lineamientos de vigilancia fetal, necesitamos hacerlos. Y lo traigo a colación porque nosotros, los ginecobstetras, pues tenemos que hacer una mejor labor en esto. La prevención no es nueva, puse aquí una moneda de 20 centavos de 1960. Algunos de nosotros las conocimos. O sea, es muy viejo, es desde entonces que existe, desde los 60. Existe la prevención con vacunación y se sabe que debe de vacunarse la embarazada o la que va a estar embarazada. Entonces, todos debemos recomendarles a las que se van a embarazar, que no se nos olvide preguntar, ¿te vas a embarazar? Vacúnate. Aunque embarazadas ya sabemos que el 100%, pero la que se va a embarazar también tiene que estar vacunada y todo el entorno de una embarazada debe de estar vacunado. La cobertura es baja y sigue siendo baja y es alta cuando el profesional de salud la recomienda y no nada más la recomienda, sino cuando la tiene en su consultorio, cuando la tiene disponible. Y es un viacrucis, es un problema grave, imagínense, se lo estoy diciendo, de un Instituto Nacional de Salud, tener vacunas. No hay vacunas, depende uno de la jurisdicción sanitaria, depende uno de que se las lleven. O sea, es un problema grave. Todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que las embarazadas tengan la más alta prioridad para recibir las vacunas. Pero este mensaje muchas veces no llega. Estas fotos me las dio amablemente el doctor Norberto Reyes, que él vivió muy de cerca en el Hospital G. González, la epidemia de influenza que tuvimos en 2009. Y todas las graves complicaciones, y de ahí el repunte de la mortalidad materna que tuvimos con influenza. Entonces, todos sabemos que la mejor estrategia para evitar tanto la enfermedad como las complicaciones de vacunación no es buena, todos sabemos eso, ya lo debían saber más mis colegas, los ginecobstetras, pero el 59% de la protección mayor es para los bebés, es cuando más efectiva la vacuna de influenza sirve. Y esto no es único de nuestro país, son las mismas barreras en otros sitios. Este es de una revista saudí. Fíjense, aquí nada más destaco, 97% de la población, nunca un doctor le dijo que tenía que vacunarse en el embarazo. No sé si ese extremo sea en nuestro país, pero quiero pensar que es algo parecido. En Estados Unidos, ustedes saben, cuando cruzan la frontera encuentran que vacunan en todos lados, en las farmacias, y bueno, no hay ningún problema con vacunarse, esto creo que todos lo sabemos. Pero con todo, fíjense, aquí les ejemplifico. Solamente tuvimos una cobertura del 61% contra influenza estacional de las pacientes. Los médicos, pues más o menos cumplimos. Aquí las enfermeras, está raro porque las enfermeras habitualmente son las más cumplidas, solo el 48%. Creemos que es porque trabajan en otros lados y se vacunan, pero de ahí eso también nos llamó la atención. Me queda un minuto y rápidamente les quiero hablar un poco de planificación familiar. ¿Por qué es importante que en este foro que decidí tratarlo con ustedes, los internistas, neumólogos, los especialistas en la materia? A pesar de los riesgos de un embarazo, muchas mujeres no usan un método anticonceptivo eficaz. Hablar de anticoncepción es un tabú, sigue siendo un tabú para nuestra sociedad. Casi una cuarta parte tiene un uso inconsistente o nulo de anticonceptivos, pero fíjense, estoy hablando de las pacientes que tienen patología crónica. Más de la mitad de las mujeres que usaban anticonceptivos dependían únicamente de métodos de barrera menos efectivos. Imagínense una paciente lúpica. ¿Qué método anticonceptivo le recomendarían? Pues la mayoría diría, no puedes usar hormonas, el dispositivo pues te vas a infectar. Pues no, hay muchos mitos en torno a ese. Si su paciente lúpica, por ejemplo, no tiene síndrome antifosfolípido, nunca ha tenido un evento trombótico, ¿puede usar anticonceptivos hormonales? Sí los puede usar, bien vigilada lo puede hacer. Pero tienen que encontrar la sensibilidad también de que encuentren un especialista, un ginecobstetra, que tenga este conocimiento, porque conversábamos también, a veces hay una negativa de parte de los ginecobstetras, propios ginecobstetras, de dar este tipo de métodos porque puede pasar algún problema grave. Y no, una paciente, como les ponía el ejemplo, una paciente lúpica que no tiene síndrome antifosfolípido puede usar anticonceptivos hormonales
bien vigilada. La recomendación rutinaria que eviten los anticonceptivos que contienen estrógenos. Son impopulares los DIUs, que se encarnan, que es un problema. Cada vez más les estamos encontrando. Los DIUs cada vez parecen políticos, cada vez tienen más propiedades. Y habitualmente la objeción de conciencia también eso puede limitar. Aquí les puse mi Twitter porque puse ahí, si quieren ustedes consultar cuáles son los métodos anticonceptivos que se deben usar en pacientes con riesgo reproductivo. Ya estoy terminando. Les quiero ejemplificar qué es lo que se puede hacer. Esta es la mortalidad materna que tuvimos en perinatología al transcurso de los últimos años. Hemos tenido 2 años, en 2015 y 2017, que han sido 2 años, y lo que va de 2018, donde no hemos tenido muertes maternas. Las últimas 2 que tuvimos fueron muertes maternas por una mujer con cirrosis y otra por una mujer con un cáncer terminal. ¿Qué hemos hecho en perinatología? Hemos reforzado la medicina interna. Teníamos 5 oncólogos, de los cuales trabajaban 2. En la actualidad sustituimos a esos oncólogos por internistas jóvenes. Aquí tenemos a Tirso, nuestro cardiólogo, tenemos a Alfredo, nuestro jefe de la terapia intensiva, Toño Hernández Pacheco, que tiene alta experiencia en terapia intensiva. Tenemos un equipo de residentes en medicina crítica en obstetricia, enfermeras, especialistas en medicina crítica. O sea, es un trabajo interdisciplinario de mucha gente que está inmiscuida ahí. Por último, y ahora sí no me quiero, esto es lo que está pasando en nuestro México y eso quiero que volteen a ver. El Congreso aprobó recientemente, apenas en marzo, la objeción de conciencia, es decir, donde por mis creencias no voy a atender pacientes, o por lo que yo creo, o porque mi ética profesional me impide prescribir anticonceptivos en una mujer con cardiopatía, o me impide interrumpir un embarazo en una cardiopatía grave. En Europa, en Norteamérica, la objeción de conciencia pues es algo que, por ejemplo, en Escandinavia ya tiene una prohibición exitosa de la objeción de conciencia. Los países deben esforzarse para reducir el número de objetores de conciencia en la salud reproductiva tanto como sea posible hasta que sea prohibido. Eso es lo que están opinando en Europa. Y alguien que yo respeto y respetan ustedes seguramente, el doctor Santillán, comentó en la revista Nexus el pasado mes de febrero: argumentar la objeción de conciencia de manera irresponsable y sin pensar en el paciente abre la puerta a una medicina basada en valoraciones morales subjetivas con la posibilidad de transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria. Traiciona al paciente, daña la medicina como institución y sin regulación amenaza la laicidad del Estado. Como conclusión, y muchas gracias por aguantarme un par de minutitos más, las complicaciones cardiopulmonares en la gestación aumentarán en los años subsecuentes por múltiples factores en nuestro país. Debemos ayudar a que existan mayores medidas de prevención, un adecuado tamizaje, vacunación, planificación familiar y debemos de favorecer la formación de recursos humanos en estas áreas. Debemos educar más a nuestras familias y que haya una mayor participación de nosotros en este y otros muchos temas. Muchas gracias por su atención. Sigue a continuación el doctor Arturo Cortés Telles, nos hablará de los cambios fisiológicos durante el embarazo. Él es médico neumólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Mérida. Gracias, doctor, por su presencia. Muy amables por su atención, es un placer estar aquí con todos ustedes. En los próximos minutos vamos a tratar de abordar diferentes aspectos que me da la impresión es parte del recordatorio habitual que debemos tener al momento en el que nos enfrentamos con cualquier paciente embarazada, ¿no? Antes que nada, pues no hay ningún conflicto relacionado con la plática y estos son los temas. Cuando me propusieron hablar sobre este tema que es algo interesante en lo que a mí respecta, decidí de qué manera plantearlo. Y la mejor manera es a través de lo que dentro de fisiología hemos denominado el tridente de la evaluación funcional basal en cualquier patología y no patología, como en el caso del embarazo. Evaluar aspectos de mecánica, aspectos relacionados con intercambio de gas, asimismo actividad física. Los primeros 2 tópicos han sido explorados de manera abundante desde el inicio de la década de los 70s, 80s, de donde vienen los primeros documentos,
Y en los últimos años lo que ha tenido un mayor auge dentro del embarazo ha sido los aspectos relacionados con actividad física. Incluso si empezamos a hacer memoria, y no con el propósito de generar ciertas incomodidades, pero cuando algunos estábamos en el internado, aún recordábamos que o las mandábamos a caminar para tratar de acelerar el proceso del parto, o algunos incluso escuchábamos que no realicen ninguna actividad física. Entonces, afortunadamente, y trataré de mostrárselos en la charla, pues no existe restricción alguna y no existe basada en evidencia. El primer cuestionamiento que les hago a todos los presentes es: ¿cuál es la frecuencia de evaluaciones funcionales de manera integral que se realizan para identificar los cambios fisiológicos del sistema respiratorio en el embarazo en la práctica convencional? Al menos en la experiencia personal no publicada, pues es infrecuente que recibamos, yo como fisiólogo, las referencias por parte de ginecobstetras con el objetivo de evaluar la función pulmonar, sobre todo cuando ya hay antecedentes de relevancia. Y la enfermedad más común es asma. Y asma, lo saben, de la A a la Z y al revés, es una de las enfermedades que se puede detonar durante el embarazo. Entonces eso es lo primero que debemos de cuestionarnos, ¿no? Y si tenemos afortunadamente ahorita lo cual me parece muy atinado, la colaboración con el Departamento de Ginecobstetricia, pues tratar de generar más conciencia en ese aspecto. Espero que no hayan tenido alguna situación delicada hasta el momento, al menos de llamados de urgencia porque hay alguna complicación durante el parto o la cesárea, y sobre todo porque fueron mujeres que nunca recibieron una evaluación funcional. Y nosotros tenemos un gran espectro, no es tan complejo. Tenemos aspectos para evaluar mecánica como espirometría, plethysmografía, fuerza muscular, que son de gran utilidad para conocer estos cambios en la mujer embarazada. La prueba más estandarizada, la prueba más simple, de fácil acceso que tenemos todos en consultorio, pues es la espirometría. La espirometría no nos toma más que alrededor de 25-30 minutos en hacer la prueba. Entonces, basado en tiempo y como consecuencia lo que vamos a obtener de información, no hay alguna justificación de no hacerlo durante el periodo gestacional. Por otro lado, las pruebas que van a evaluar el intercambio de gas, la más accesible que tenemos, pues es la oximetría de pulso. En el sentido de no tener que generar alguna incomodidad por alguna gasometría que muchas veces está en cuestionamiento si realmente se debe de realizar o no. Pero ¿qué va pasando a lo largo del tiempo? ¿Qué adaptaciones se van teniendo en el tórax conforme el útero va creciendo y que va generando ciertas alteraciones? Bueno, se ha identificado que los primeros cambios que van generando es el desplazamiento del diafragma en sentido caudal, en promedio alrededor de unos 4 centímetros. Afortunadamente, gracias al efecto hormonal, de los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo, particularmente el incremento paulatino de los niveles de progesterona, va favoreciendo que los ligamentos que se encuentran en la parte inferior de la cavidad torácica se vayan relajando un poco, lo que le permite que vaya teniendo una mayor angulación, como lo vemos aquí en la representación esquemática, al final de la gestación. ¿Esto qué tan importante es? Pues porque en teoría, si nos quedáramos solo con esta idea del desplazamiento caudal del diafragma, hablaríamos rápidamente que el embarazo podría generar problemas de restricción pulmonar, es decir, reducir de manera absoluta la capacidad vital que tiene una mujer embarazada a lo largo de la gestación. Sin embargo, lo que se ha observado es que hay un mayor desplazamiento del diafragma durante la respiración. Asimismo, no se afecta la fuerza de los músculos de la respiración. Entonces, de aquí viene el primer cuestionamiento. ¿Realmente hay una pérdida de la función pulmonar durante el proceso de la gestación? La realidad es que no. Incluso esta angulación que va ocurriendo a lo largo del tiempo de la gestación le condiciona mayor firmeza al diafragma sobre el tórax para que tenga un desplazamiento mucho más efectivo. Y al momento de analizar los cambios que ocurren dentro de los volúmenes y capacidades pulmonares, podemos observar realmente que hay un cambio muy mínimo, poco perceptible,
si comparamos las curvas de una mujer no embarazada desde el volumen corriente hasta su volumen de reserva inspiratorio, que en conjunto nos da la capacidad inspiratoria, vemos cómo realmente no hay un cambio relevante. Lo que ocurre es que gracias a esos cambios músculo-esqueléticos que se generan con el embarazo, vemos cómo el volumen corriente toma una amplitud mucho más pronunciada que en la mujer no embarazada. Es decir, se genera una compensación a ese efecto del desplazamiento diafragmático. Con el tiempo lo que va ocurriendo es que conforme va cambiando, van incrementándose los niveles de progesterona, también se van incrementando de manera paralela el volumen corriente. Y se ha estimado que existe un cambio de hasta el 45% de ganancia en la cantidad que una mujer embarazada puede movilizar en cada respiración sin alterar en gran proporción la frecuencia respiratoria. Es decir, no hiperventilan dependientes de frecuencia respiratoria, a pesar de que observamos, sobre todo en las etapas tardías, que la mujer tiene una mayor frecuencia respiratoria. La realidad es que no lo llega a tener. Lo que tiene es que se vuelve más amplio el volumen corriente, y esa amplitud del volumen corriente lo genera la facilidad con la cual se desplaza el diafragma. Entonces, en términos generales, se afecta el volumen minuto incrementándose hasta un 40% sobre la condición basal. Recordar que el volumen minuto pues, es la interacción o deriva del cálculo del volumen corriente o volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Entonces, este incremento en volumen minuto es dependiente particularmente del incremento en el volumen corriente. Y a lo largo del tiempo, para tratar de contrarrestar esa posible hipótesis sobre los efectos que puede generar el desplazamiento del diafragma y la existencia de restricción, pues han sido evaluados en un gran número de estudios. Este fue uno publicado recientemente que representa en gran medida a población latina, porque es del grupo brasileño de neumología en Sao Paulo, que se enfoca en la evaluación de pacientes ginecobstetras. Entonces, los datos que derivan de este centro pueden ser muy importantes, y lo mejor de todo es que los podemos trasladar a nuestra población. ¿Y qué nos informan? Bueno, lo que nos informan los autores es que el cambio que ocurre porcentualmente hablando del primer trimestre al tercer trimestre, si bien resulta estadísticamente significativo, en ambos, tanto en capacidad vital como en el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, se mantienen dentro de la normalidad. Es decir, no se restringen las mujeres. Y eso es gracias a estas adaptaciones que va teniendo de manera progresiva el tórax conforme va avanzando el embarazo. Y no ha quedado ahí, se ha evaluado de manera individual si con un bebé se pueden generar alteraciones en la mecánica respiratoria. La respuesta ha sido no. Bueno, pero ¿qué tal dos? Bueno, se ha evaluado de la misma manera, como podemos ver aquí, el valor que tiene la capacidad vital forzada, el FEV1, si se obstruyen o no, y los flujos periféricos, comparado con las personas normales. Y ciertamente, comparado con una persona normal, podemos ver que tanto el embarazo gemelar como el embarazo único pues tienen una menor función pulmonar. Sin embargo, el objetivo primario, que era analizar el contraste entre el embarazo único y el embarazo gemelar, pues no mostró ninguna diferencia en los parámetros, que es muy visible de manera gráfica. Entonces, tener un embarazo único o tener un embarazo gemelar no va a generar ninguna alteración adicional en los volúmenes funcionales pulmonares. Lo que llega a ocurrir no es tanto el compromiso que se puede observar, es más bien en los volúmenes de reserva expiratoria. Y estos volúmenes de reserva expiratoria lo que conllevan es que haya un cierre temprano de la vía aérea. Y ese cierre temprano de la vía aérea es lo que puede generar manifestaciones clínicas. Y esto es muy evidente en estos estudios donde se han evaluado con base en la ganancia de peso que tienen las personas. Este es un modelo donde disecan los autores, que es
tanto la capacidad funcional residual como el volumen de reserva expiratorio. Y vemos una tendencia lineal en ambos casos, acorde con el índice de masa corporal. Digo, lo ideal es que siempre, de acuerdo a las normas en el embarazo, deberían de incrementar cierto peso. Pero la realidad es de que no todas las mujeres embarazadas van a incrementar ese peso esperado. Va a haber algunas que se van a salir de ese rango. Entonces, entre más se salgan, mayor número de complicaciones van a tener. Y estas complicaciones repercuten a nivel de la vía aérea periférica. Este es un modelo, no hay un ejemplo relacionado con la medición de la resistencia a la vía aérea en mujeres embarazadas antes y después del embarazo, lo que puede ser un buen modelo de investigación para alguien en interés, ¿no? Y sobre todo que tengamos pues, la casuística con base en la frecuencia de mujeres embarazadas que puedan observar en su práctica cotidiana. Sin embargo, lo trasladé por el hecho de que tanto lo que sí se ha explorado son los pacientes con obesidad, si bien no es el mismo modelo, en ambos tienen ganancia de peso, y en los pacientes con obesidad que se han sometido a cirugía de bypass, se ha observado una caída y una mejoría en los volúmenes pulmonares y en las resistencias periféricas. Ahora bien, yo les propongo esto, la gestación con el incremento durante la gestación de alrededor de 12 kilos, bueno, pues esa mujer va a llegar a 72 kilos y paulatinamente, una vez que llega la resolución del embarazo, pues puede ser que también exista lo mismo, solo falta demostrarlo. Pero no está mal tener el razonamiento básico, ¿no? ¿Qué pasa con el intercambio de gases? Se han hecho modelos contrastantes y por contraste situémonos a nivel del mar y en altitud. Se ha hecho una evaluación a través de la cuantificación de la difusión pulmonar de monóxido de carbono para ver qué cambios se observan en las personas embarazadas y en las personas no embarazadas. Y como vemos aquí, este es a una altitud de 4.300 metros sobre el nivel del mar, que particularmente el experimento se hizo en Lima, Perú, y vemos cómo, comparado con el nivel del mar, existe un incremento de manera exponencial, como ya lo sabemos, que ocurre con las adaptaciones crónicas a la enfermedad de la altitud. Y a nivel del mar vemos cómo este contraste se mantiene en los mismos niveles, pero llega a ser ligeramente menor al compararse con las mujeres no embarazadas, ¿no? La realidad es de que, basado en los porcentajes de predicho, no existe un cambio significativo en la capacidad de difusión del capilar pulmonar. ¿Y por qué razón? Porque no existen alteraciones a nivel de la membrana y este cambio, que puede ser de unidades, habitualmente se ha atribuido o se ha reflexionado que ocurre como consecuencia del incremento del volumen capilar sanguíneo. Esto a su vez derivado de los cambios hemodinámicos que sufre la persona embarazada. Y gráficamente lo podemos notar, estos que tienen el H0 y el L0 son las personas en altitud no embarazadas y a nivel del mar no embarazadas. Entonces vemos el comportamiento que lleva a lo largo de los trimestres, no existe un cambio importante. Sin embargo, al comparar con el tercer trimestre con las no embarazadas, que son estos datos, pues existe un cambio que es significativo. ¿Por qué? Pues porque son unidades y gracias a que fue un gran número de pacientes. Se consideraron 304 embarazos con 38 de control. Entonces, cambios que son de unidad o menos de la unidad van a resultar ser estadísticamente significativos y eso basado en los modelos matemáticos. De repente llegamos a escuchar como fisiólogos que posiblemente no sea muy óptimo proporcionar una prueba donde se administre monóxido de carbono. Gerald Zaborsky hace algunos años midió qué tanta implicación tiene administrar el monóxido de carbono a través de la prueba de difusión en mujeres embarazadas. Y se observó que luego de 24 horas prácticamente llegan a su estado normal, tanto la mamá como el feto, de lo esperado. Las personas que se mantienen en la parte alta luego de la administración del monóxido de carbono durante las pruebas, si no tienen una adecuada liberación del monóxido de carbono en las siguientes horas, pues sí pudiera llegar a ser algún efecto. Sin embargo, para que tengan un panorama similar, ese efecto sería algo similar a una persona que fuma 1.5 paquetes por día. Eso es muchísimo. Entonces, realmente una de las contraindicaciones durante el embarazo pues es el tabaquismo.
Entonces, hacer la prueba en embarazadas no genera ningún problema. Lo pueden utilizar para tratar de ver cómo va en conjunto la respuesta o los cambios que va sufriendo durante el embarazo. Los cambios que ocurren en el intercambio de gas basado en gasometría, estos son los cambios más interesantes a los cuales debemos estar presentes, porque los valores de referencia no son los mismos que tomamos en una persona no embarazada. Si podemos ver, derivado y empezando a recordar, derivado del incremento que tienen en la ventilación minuto, va a haber una mayor liberación de dióxido de carbono, lo que genera estados de alcalosis respiratoria. Entonces, es normal esperar ver una gasometría en el embarazo con estos patrones de alcalosis respiratoria y compensaciones a nivel renal de manera crónica durante el embarazo. Una vez que llega la resolución del parto, los valores gasométricos se han observado que vuelven a su normalidad. Entonces, no generar ninguna alarma de repente que vean a una mujer embarazada con patrones gasométricos caracterizados por acidosis metabólica que deriva de la compensación crónica a la hiperventilación durante el embarazo. Las hipótesis a las cuales se vinculan estos cambios, podemos ver, todo deriva de los cambios hormonales. El incremento en los valores de progesterona generan un mayor estímulo a nivel del sistema nervioso central y se han observado que hay receptores a nivel de los centros medulares respiratorios, los cuales incrementan la ventilación a nivel pulmonar y esto favorece los cambios que ya vimos. Una menor concentración de los niveles de dióxido de carbono y los incrementos paulatinos en el exceso de base. Esta es la trayectoria en conjunto tanto de la ventilación como del consumo y el equivalente ventilatorio. Como ya lo habíamos visto, los cambios principales que ocurren es a nivel de la ventilación del volumen minuto, particularmente dependientes de volumen corriente, no tanto de frecuencia respiratoria a lo largo del embarazo, y si bien también se va incrementando los valores del consumo de oxígeno, este no necesita la adición de suplementos para tratar de estabilizar ambos valores a lo largo del embarazo. Para finalizar, actividad física. Este es el tópico que cuando me puse a indagar la situación, pues generaba más interés. ¿Por qué razón? Porque es lo que ha venido cambiando en los últimos años. Y yo recuerdo esas frases célebres, ¿no? que así como escuchaba al doctor Rodrigo Zamora, pues que se quede ahí, cambiar las vertientes sobre no hacer actividad física. No lo traigo aquí, pero me di a la tarea de buscar. Hay mujeres embarazadas que si bien no solo caminan 30 a 45 minutos por día de sesión, hacen actividades que se les considera dentro de la fisiología pulmonar de una gran demanda, ejercicio muy intenso, como es, no sé si han escuchado del CrossFit. Hay videos de mujeres embarazadas practicando CrossFit. Y cuando nos metemos a la disciplina, a conocer los cambios fisiológicos que ocurren, nos damos cuenta que eso sería tal vez motivo de cardiopatía isquémica, de angina inestable en algunos ginecólogos de antaño, no en todos. ¿Por qué? Porque ver a una mujer embarazada practicando ese nivel de intensidad física, pues le diría, si lo haces, corres el riesgo de que hasta puedas abortar. La realidad es que no. ¿Y por qué digo que no? En el grupo de colaboración de uno de mis maestros en Canadá, el doctor Dennis O'Donnell, junto con el doctor Dennis Jensen, evaluaron a las mujeres embarazadas en una prueba de rendimiento cardiopulmonar, no solo en el reposo y en las primeras semanas del embarazo, sino que las evaluaron en el segundo trimestre y las evaluaron en el tercer trimestre, las subieron al ergómetro para poder ver qué les pasaba, si realmente existía algún límite o no en el desempeño físico que traduce las actividades más allá de la vida cotidiana. ¿Y qué pudieron observar? Bueno, que los cambios principales son los que ya hemos venido citando de volumen minuto, frecuencia respiratoria y mayor necesidad de respirar para poder eliminar el CO2 que se produce durante el esfuerzo físico. Eso es lo más importante que ocurre en el tercer trimestre. Pero vean, disnea igual y comparado con el grupo control no hay diferencia. Fatiga de la misma manera, consumo de oxígeno tampoco. Entonces, a pesar de que la mujer, en teoría dicen, bueno, es que, y esos son más que nada mitos, ¿no? Que deben de ser develados.
es que viene en un embarazo y tiene a su hijo, no deberías de hacer tanto esfuerzo físico. Le podemos decir todo lo contrario, está usted equivocada. Ella puede hacer cualquier nivel de actividad física sin comprometer el consumo de oxígeno, porque vemos cómo se incrementa paulatinamente con los trimestres avanzados del embarazo, contrario a la percepción. Y vean cómo incluso llega a ser mayor, sin embargo no estadísticamente significativo, que el grupo control. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esto, en una observación que ya tiene 11 años de haberse publicado, pues no existe una restricción en la actividad física. No olvidar este punto que traté de reunir los aspectos más importantes y el síntoma más común, es que tiene disnea. Pues sí, pero interactúan 4 aspectos fundamentales, entre ellos ventilación, volumen circulante pulmonar, rinitis del embarazo, que no lo quise tocar porque ya eso podría malinterpretarse, es vía aérea superior y dicen nosotros como neumólogos del espacio subglótico para abajo, aunque no está de más recordar que existe lo que se ha denominado entre comillas en múltiples documentos la rinitis del embarazo, que es una de las complicaciones, bueno, no complicaciones, es uno de los efectos que se observa durante el embarazo. Y esta es causa de disnea. Entonces, tenerlo en mente, de que no es necesario que exista una alteración funcional que explique la disnea. Son 4 ejes bien documentados que son los responsables de la disnea en el embarazo. Lo que defino, que en alguna de las primeras ocasiones que me tocaron una charla en otro lugar, me quedé con esta frase de los take home message. Eso es algo muy interesante. ¿Qué nos vamos a llevar? Pues la primera de las cosas, y creo que es algo que nos debe de enorgullecer a nosotros como neumólogos, es de que el sistema respiratorio representa el mejor ejemplo de una adaptación selectiva por parte de un organismo durante el embarazo. O sea, no hay otro. El sistema cardiovascular se afecta. Y se afecta para cambios buenos, pero si apenas se cambia 1 mililitro, ya valió, va a haber problemas. Puede haber preeclampsia, hipertensión gestacional, etcétera, etcétera, todas las complicaciones que ya sabemos, ¿no? Entonces, el sistema respiratorio, a grosso modo, permanece hasta cierto punto intacto gracias a las adaptaciones que sufre durante el embarazo. Los cambios globales no son clínicamente evidentes, sin embargo, un desequilibrio mayor tiene una enorme repercusión en la comunión materno-fetal. ¿En qué sentido? Que si no son evaluados de manera correcta, la mujer es más proclive durante el embarazo a tener hipoxemia. Y eso es derivado de que ocurren cierres tempranos de la vía aérea al ir reduciendo de manera paulatina el volumen de reserva respiratoria. Y esto es crucial para que el feto no tenga hipoxia durante el embarazo. Entonces, no reconocer estos aspectos. Y esto tal vez se trasladaría mejor a la mujer con alguna complicación clínica o tal vez más bien con una morbilidad. Y el mejor ejemplo es asma. Si la mujer con asma no es evaluada de manera conjunta por neumología, pues ese bebé tiene mucho riesgo de que tenga complicaciones durante el transcurso del embarazo o en el posparto. Y de hecho hay múltiples estudios en los cuales se han seguido a esos bebés y han tenido complicaciones en la infancia, en la adolescencia, en la etapa adulta e incluso ya de adultos mayores. Entonces es fundamental, lo pongo como eso, todo síntoma respiratorio debe de ser evaluado por neumología. No debe de ser evaluado por el médico general, no debe de ser evaluado por el médico internista, tampoco por el médico intensivista, porque no tienen este dominio, no saben o no tienen el conocimiento, y lo lamento, pero es así, para poder entender qué le pasa al sistema respiratorio durante el embarazo. Agradezco su atención. A continuación tenemos al doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, conocido de todos ustedes. Él actualmente adscrito a la Subdirección Médica del INER y nos va a hablar del tema de embarazo y tuberculosis, un tema de gran relevancia. Gracias, doctor. Señora, sí, gracias. Bueno, muy buenos días. Yo quiero agradecer la invitación
que la doctora Audina Mendoza. Somos amigos desde hace muchos años y yo creo que por eso lo hizo, por la amistad. Y al comité organizador. Y bueno, yo no puedo declarar ningún conflicto de interés porque la tuberculosis no da para tener conflictos de intereses, ¿no? Entonces, les voy a hablar qué sucede durante el embarazo y la tuberculosis. Una de las cosas más importantes es el volver a la madre, volviendo a la enfermedad que ellas pueden tener. Ya hemos visto enfermedades graves con el doctor Zamora, la fisiología con el doctor Cortés, pero esto representa no solo además un problema de tipo fisiopatológico, sino significa un problema de tipo social. Vean ustedes, estas son las más recientes, las que están publicadas, estadísticas acerca de la tuberculosis. Casi 10,5 millones de nuevos casos, 1 millón en niños, 3.5 millones en mujeres y en cuanto a la mortalidad, 210,000 niños y 500,000 muertes en mujeres. De tal suerte que la tuberculosis en las mujeres existe, aunque en ocasiones este dato no se tome muy en cuenta. Y más o menos nosotros del sexo, el género masculino, en México estamos mayormente afectados, pero no hay una cantidad despreciable de casos en mujeres. Y vean ustedes el número de casos pediátricos, que son 3.6%, en donde está involucrado también el asunto de la tuberculosis meningia. Pero fíjense ustedes en las estadísticas de nuestro país, la cantidad, afortunadamente, no muy alta o casi no existe de tuberculosis y embarazo, aunque la embarazada también puede tener diabetes, cirrosis, insuficiencia cardíaca, etc. Fíjense en los grupos vulnerables. Hay aproximadamente 10 millones de huérfanos por tuberculosis, por culpa de la tuberculosis en la madre. Esto me está generando un poco de... Vean ustedes. Entonces, 480,000 mujeres y 140,000 niños mueren por tuberculosis en el mundo. Y ahora que estamos hablando del embarazo, vean, 150 millones de mujeres en el mundo se embarazan. 75 millones son embarazos no deseados, con 20 millones de abortos no seguros y 10 millones de morbilidades maternas, 358,000 muertes maternas y 7 millones y medio de muertes en recién nacidos. De tal manera que no es nada despreciable lo que sucede. Y la cardiopatía congénita, las otras enfermedades, son enfermedades individuales en la paciente que hay que tomar en cuenta. Pero la tuberculosis es una enfermedad que se transmite. Y entonces es probablemente el mayor asesino de las mujeres jóvenes entre 15 y 44 años. Entonces, esto además, les repito, transmite la enfermedad. Más mujeres morirán cada año por tuberculosis que todas las causas combinadas de mortalidad materna.
Estos son, obviamente, datos a nivel mundial, datos de la OMS, y ocurre en el 9% de las muertes entre mujeres de 15 y 44 años, como les decía, comparados con la guerra, con el VIH y con la enfermedad cardíaca. Y esto ya es el primer artículo aparecido en Canadá en donde es el embarazo realmente el problema que existe en la mujer como causa de muerte. Pues no significa nada más el final del peligro, sino 1/3 de las mujeres con tuberculosis activa mueren dentro de un año posterior al parto. Esto es un artículo, el primer artículo publicado acerca de esto en 1922, pero vean un artículo más o menos reciente de 2015 de una corte basada en mujeres en donde apareció en el Blue Journal, en donde en Gran Bretaña la incidencia de tuberculosis aumenta significativamente en el posparto. Entonces ahí es cuando el cuidado perinatal se vuelve muy importante. Hay que cuidar a la mujer antes del embarazo, vacunándola, durante el embarazo, y todavía hay que cuidarla en el posparto, puesto que la enfermedad se puede retardar. Y obviamente en países como el nuestro, en vías de desarrollo, algunos hay retardos en la decisión para buscar ayuda médica, el cuidado de educación de la paciente y en el cuidado de recibir la educación. Y vean ustedes, todavía en algunos lugares se ven estas imágenes donde el marido viene caminando tranquilamente y la mujer cargando el bulto de leña. Este es ¿cómo le podemos llamar? Me choca decirlo en inglés, una newsletter de la OMS, en donde vean cómo está la carga de tuberculosis en las mujeres, con 510,000 óbitos en 2013. El impacto de la tuberculosis en la salud materna: 6 veces más mortalidad perinatal, 2 veces más parto prematuro. Y en las Américas, 73,900 casos de tuberculosis son notificados en mujeres en 2013 de los 100,000 estimados, o sea, hay una brecha de 26,000 casos. Y el riesgo de transmisión de la tuberculosis al producto. Esto obviamente aumenta cuando la paciente, y esto está más bien visto en zonas de Sudáfrica, en donde el riesgo de transmitir la enfermedad y el VIH a los bebés aumenta en dos veces y media. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? La verdad es que nosotros ocupamos el útero de nuestra madre y actuamos como un aloinjerto. Y entonces el sistema inmunológico de alguna manera se modifica para poder convivir ambos seres vivos en uno. Pero ¿qué es lo que pasa en la inmunidad y el embarazo? Disminución de las células NK, citotoxicidad inducida por factor bloqueador de la progesterona, disminución del interferón gamma e interleucina 12 están subregulados, de tal manera que, de cierta manera, el embarazo en algunas mujeres puede ser un factor de riesgo para tuberculosis. Y vean las consecuencias de la mujer que tiene tuberculosis y los casos normales. Bajo peso al nacer, 34,200, prematurez, 22,800, talla baja, 20,200, en fin, están ustedes viendo cifras bastante considerables cuando la mujer
tiene tuberculosis activa y está embarazada. Y esto es un artículo muy viejo, bueno, no tan viejo, pero aparecido en una revista por investigadores mexicanos en el INPER, precisamente, en donde vean, se estudiaron los hechos de que la mortalidad neonatal de los niños como mujeres en tuberculosis en México fue mucho más alta que en el grupo control, y el promedio de peso de los recién nacidos fue también significativamente menor en comparación con las mujeres con tuberculosis. ¿Qué hacer? Y ese es el punto en donde realmente trae preocupación al momento de abordar a la paciente con tuberculosis activa. ¿Qué tratamiento tenemos que usar a una mujer que tiene tuberculosis y está embarazada? Este es el que recomienda la OMS. El tratamiento de la tuberculosis en mujeres embarazadas debe ser el mismo que en las que no lo están, con la excepción de streptomicina, pues efectos ototóxicos en el feto, de tal manera que hay que iniciar el tratamiento completo, el tratamiento primario, el tratamiento como está establecido por la OMS y obviamente por la norma oficial mexicana, porque no causa daños en animales ni en humanos, cruzan la placenta y se encuentran en la leche materna, pero en muy pequeñas cantidades. No darlo intermitente cuando la madre tiene VIH positivo. La estrepto, como se los decía, no está recomendado, y dar el tratamiento, alargar la fase de continuación cuando hay tuberculosis meningia u osteoarticular. Y esto está en la norma oficial mexicana. Hay que completar las 105 dosis, el tratamiento primario sin ninguna restricción, no va a pasar nada a la paciente ni al niño con darle el tratamiento en su fase intensiva con estas dosis por cada comprimido y en la fase de continuación. De tal suerte que no alarmen al médico porque crea que el tratamiento no va a ser efectivo. Problema grave es cuando la paciente tiene tuberculosis multidrogo resistente y está embarazada. Obviamente tenemos que utilizar los fármacos antituberculosis tal como está jerarquizado por la norma oficial, las guías de la Organización Mundial de la Salud, con fluoroquinolonas en el grupo A, en el grupo B los inyectables de segunda línea, otros fármacos de segunda línea como etionamida, protonamida, cicloserina, linezolid, clofazimina. Aquí tenemos el inconveniente que no se puede utilizar etionamida o protonamida porque no se han podido constatar que no tenga efectos teratogénicos. Y obviamente el que está plenamente contraindicado es linezolid, porque además pasa por la leche materna. Y obviamente tampoco los inyectables. Entonces, se complica la decisión de dar el tratamiento en la mujer embarazada. Pero, ¿qué hay que hacer? Descartar embarazo cuando tengamos una paciente con tuberculosis MDR. Debe de tener un método para evitar el embarazo durante el tratamiento, pero si está embarazada, se tiene que hacer una decisión conjunta con el ginecólogo para evaluar el riesgo-beneficio de dar tratamiento para la tuberculosis MDR. Lo ideal es iniciar el tratamiento en el segundo trimestre del embarazo o lo más pronto posible si la condición de la paciente es grave, pero con controles del ginecólogo obviamente adecuados, y evitar el tratamiento antes del primer trimestre del embarazo. Entonces, como les decía,
Los inyectables no deben de ser utilizados en el tratamiento para pacientes embarazadas, ni la etionamida, porque además puede incrementar el riesgo de náuseas y vómitos asociados con este. Y mientras la isoniazida y la rifampicina en el embarazo no han sido asociadas con efectos tóxicos, las opciones de tratamiento para la tuberculosis resistente es muy limitada, ya que todos los fármacos que utilizamos de alguna manera u otra pueden causar efectos teratogénicos en el producto. Entonces, debemos de considerar el riesgo, el beneficio de tratar a la mujer embarazada con tuberculosis MDR. Y vean ustedes, este es un ejemplo de todos los fármacos que se tuvieron que estar cambiando cuando la paciente resultó que muchas de ellas o algunas de ellas se llegaron a embarazar durante el tratamiento. Entonces, en Perú lo que hicieron fue ir cambiando el tratamiento, pero vean ustedes, el problema fue que nada más se curó el 60% de ellas, de tal manera que es complicado tratar a la paciente con MDR. Se han hecho algunos estudios sobre utilizar los nuevos medicamentos como es Veraquiline y Lenesolid, pero esto nada más es un caso anecdótico que se los traigo, porque se utilizó en una mujer embarazada en donde se curó con XDR, que se curó y el producto nació bien. Uno de los graves problemas también que tenemos es darle pecho a los niños, a los bebés, pues. En cierta manera, en muchas ocasiones es el único alimento que le pueden dar a los niños. Son mujeres de escasos recursos, mujeres con desnutrición, y entonces la paciente con tuberculosis debe recibir tratamiento completo, oportuno y apropiado. Y la madre y su bebé no deben ser completamente separados. En todo caso, si presenta baciloscopía positiva, el cuidado del lactante debe ser dado por los miembros de la familia hasta que la paciente convierta su baciloscopía negativa, pero si tiene que darle pecho y lo justo es que tenga que recibirlo, tienen que estar en un lugar bien ventilado y la mamá debe de utilizar un respirador o una mascarilla adecuada mientras le da pecho al niño, ¿sí? Y estos son los retos y diagnósticos en el diagnóstico y tratamiento de las pacientes embarazadas. Tienen síntomas atípicos en un número de casos, y entonces, al no tener esos síntomas, puede fallar el diagnóstico a tiempo. Hay buena eficacia y buena totalidad para el tratamiento primario, y la tuberculosis MDR es un desafío que debe de ser consultado por expertos en el tratamiento de la tuberculosis MDR para evitar inyectables y etionamida, proteonamida. Y obviamente la terapia preventiva con isoniazida está ampliamente recomendada porque la isoniazida puede pasar por la leche en pequeñas cantidades. Y entonces es necesario que se integre en los servicios de salud prenatal el estudio de la tuberculosis en las pacientes que pueden tener acceso muy limitado a los servicios de salud. Y entonces debería de estar dentro de los programas de detección, porque lo que está publicado en esta editorial es la menospreciada carga de tuberculosis en el embarazo, y luego no hay en los servicios de primer nivel pues toda la atención que deben de tener en cuanto al cuidado de estas pacientes. Y en grandes rasgos les he querido mostrar el panorama que existe
en la paciente con tuberculosis y embarazo. Yo les agradezco mucho su atención y le agradezco nuevamente a la doctora Mendoza su amable invitación. Gracias. A continuación informamos un cambio del programa. Por necesidades de la organización del Congreso, pasará el doctor Jesús Vázquez Cortés a hablar de neumonía y embarazo. Él es médico neumólogo del Hospital Ángeles Interlomas. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Gracias. Gracias a la doctora Pérez Chavira por el cambio. Necesito ir al aeropuerto a hacer un par de cosas de la organización, pero bueno, vamos a platicar un poquito de neumonía y embarazo, que lo platicábamos con el doctor Zamora también al principio. Son pocos casos, pero también sucede. Y les quiero presentar este caso clínico. Esta es una mujer previamente sana, 27 años, es esposa de médico y verán al final por qué esto, para variar. Gesta 2, para 2, 24 semanas de embarazo, con dolor torácico izquierdo, tos, fiebre 39 grados, disnea progresiva, expectoración verdosa. Al conocerla en urgencias, pues 38.2 grados, taquicárdica, taquipnéica, discretamente desaturada, integrando un síndrome de condensación interescapular izquierdo y subescapular izquierdo. Insistir algo que dijo el doctor Zamora y no se me olvida porque con él y todo su grupo he tenido la oportunidad de ver muchas pacientes, que no hay factor más teratogénico que la fiebre. Eso lo comentamos mucho y varias veces con casos de influenza y un caso como este. Entonces, bueno, esta mujer llegó con esta imagen de neumonía izquierda, con leucocitosis de 18,000, con neutrofilia de 85%, un general de orina normal, sin proteinuria, y desde el principio se solicitó un cultivo de expectoración. Y entonces, bueno, evidentemente esta paciente tuvo que quedar en el hospital. Y planteo esto, bueno, el tratamiento es el de siempre, es lo que usamos en la mayoría de neumonías. Bueno, y vamos a ir uno por uno, qué se puede, qué no se puede y cuáles son las recomendaciones internacionales. Sin duda, esta paciente necesita oxígeno y ahí no tenemos problema, afortunadamente. Y después, bueno, esta paciente requiere y se puede usar tromboprofilaxis, requiere tratamiento, el esquema habitual, cefalosporinas más macrólido, o le podemos dar una fluoroquinolona sola, le podemos dar mucocinético, le podemos dar broncodilatadores, le podemos dar esteroides sistémicos o inhalados, que sí se puede y que no se puede. Bueno, dentro del preámbulo de la neumonía en el embarazo, es una causa la más común de infección fatal no obstétrica en el mundo. Entonces, cuidado porque dentro de todas estas infecciones que puede tener la mujer, insisto, esta es la no obstétrica más importante. Se suponía en nuestro país que ahí en los 80s había 6 casos por cada 1000 partos. Sin embargo, de manera interesante, después de los 80s no hay información estadística de cómo está hoy la neumonía. Obviamente la infección por VIH y el uso de drogas en todo el mundo ha incrementado el caso de neumonías. Además, el espacio posparto es también 2:1, es más frecuente que haya neumonía en mujeres que tuvieron cesárea que en las que tuvieron parto normal. Y otros factores como la aspiración gastroesofágica, y esto tiene que ver con trastornos relacionados puros a la fisiología del embarazo, también el aumento de la presión abdominal, el uso de la sedación y la analgesia en el periparto y pericesárea también generan aspiración y es un factor de riesgo conocido para neumonía.
Y por último, bueno, recordar las formas graves que conocimos de 2009 en adelante de neumonía por influenza H1N1 en las mujeres y obviamente hacer énfasis en la importancia de la vacunación para influenza que ya comentó también el doctor Zamora. Entonces, bueno, de lo que planteamos para este caso clínico y que se puede y que no se puede, el oxígeno, insistir que afortunadamente no tenemos ninguna duda, podemos usar oxígeno libremente en cualquiera de sus formas y presentaciones en las mujeres embarazadas. Respecto a la tromboprofilaxis, y viene también un tema de trombosis en embarazo, pero en general, para este caso específicamente, bueno, pues saber y recordar que la heparina y la enoxaparina sí se pueden utilizar sin riesgo en cualquier época del embarazo, afortunadamente. Los nuevos anticoagulantes orales no se recomiendan y sin duda acenocumarina y warfarina no nada más no se recomiendan, sino están totalmente contraindicados en el embarazo. Entonces, insisto, un recordatorio porque vale la pena estar al pendiente de esto y bueno, si necesitamos, tenemos afortunadamente la opción de heparina y enoxaparina de uso libre en el embarazo. Respecto al esquema habitual que podemos utilizar de cefalosporinas y macrólido, ¿qué tenemos? Bueno, las cefalosporinas sí se pueden utilizar también libremente en cualquier época del embarazo, con seguridad. Sin embargo, de macrólidos, bueno, hay 2 o 3 restricciones. Específicamente la claritromicina, que es como nuestra herramienta más frecuente, bueno, sí tiene cierto riesgo de aborto espontáneo, sí tiene teratotoxicidad y sobre todo puede generar cardiopatía congénita. Entonces, la claritromicina no necesariamente se recomienda, obviamente riesgo-beneficio, tenemos que valorarlo. Y de manera interesante, eritromicina y acitromicina sí se pueden utilizar en cualquier momento del embarazo. Entonces, bueno, respecto a macrólidos tenemos esas opciones, aunque claritromicina no se recomienda. Respecto a fluoroquinolonas solas, lo que tenemos de moxi y levofloxacines que también tienen cierto riesgo de aborto espontáneo. En estudios en animales sí muestran toxicidad fetal, en humanos esto no se ha demostrado. Y entonces, bueno, hay que valorar muy bien riesgo-beneficio, específicamente, insisto, con fluoroquinolonas. Respecto a los mucocinéticos, que bueno, pues a veces los usamos, a veces no, depende, pero ¿qué hay respecto a esto? Bueno, pues de manera muy interesante la carbocisteína, y digo el nombre porque vale la pena, el Arbistin sí se puede utilizar en cualquier momento del embarazo, pero la acetilcisteína, la ambroxol y la bromexina no se recomiendan en el embarazo y estos son los que más se usan en la calle. Entonces, si se van a usar, la recomendación es no más de 5 días, pero preferiblemente, insisto, la recomendación es mejor no. Y si tenemos una opción en el mercado que es segura para la mujer, entonces qué bueno que tenemos alguna, pero recordar estas no se recomiendan. Los broncodilatadores, bueno, hay pacientes que asociados a la neumonía y viene un tema de asma y embarazo que es muy frecuente, pero el uso de broncodilatadores, bueno, pues el salbutamol es de hecho la droga de elección en el embarazo para cualquier tipo de broncoespasmo. El hipratropio sí es posible siempre y cuando no se rebase la dosis recomendada, pero insistir en que el salbutamol es libre de uso en el embarazo si se puede. Los esteroides sistémicos o inhalados, bueno, ¿qué hay con esto? La budesonida es el medicamento de elección en el embarazo como esteroide inhalado. La fluticasona tiene cierto riesgo de toxicidad y supresión adrenal en el feto. Entonces, bueno, esto no olvidarlo porque también hay cierto uso alto de fluticasona. Bueno, recordar, insisto, que en el embarazo la budesonida es el medicamento de elección. Los esteroides sistémicos, tanto metilprednisolona como prednisona, se deben evitar en el primer trimestre porque pueden generar riesgo de bajo peso, parto pretérmino y disfunción adrenal. Entonces, sí se pueden utilizar, pero a partir del segundo trimestre, pero el primer trimestre hay que tratar de evitarlos hasta donde sea posible y en especial este es el riesgo sobre fetos varones.
Entonces, bueno, esta mujer específicamente empezó su tratamiento con oxígeno, con enoxaparina, ceftriaxona, carbocisteína y salbutamol y paratropio por razón necesaria. ¿Qué pasó en la evolución? Bueno, pues, y esto es lo habitual que pasa en familiares de médicos, algo que no estábamos esperando, como siempre. Tuvo un cultivo de expectoración positivo para Pseudomonas. Por cierto, resistente a cefalosporinas. Cuando salió esto dije, no se equivocaron, es contaminación, debe ser de otro paciente, repítanlo. Y salió el mismo. Sí tenía una neumonía por Pseudomonas, o sea, no nada más estaba embarazada, no nada más tenía Pseudomonas, era, insisto, familiar de médico, que esto en mi hospital es lo clásico, les encanta a todos los familiares de médico tener alguna complicación. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasaba con este plan terapéutico inicial con esta mujer? Pues la ceftriaxona hubo que quitarla. Me encanta, es lo que uno encuentra en las redes. Esta es la recomendación de todas las mamás y las abuelitas respecto a los antibióticos. ¿Qué opciones entonces teníamos específicamente para esta mujer? Las recomendaciones de neumonía adquirida en comunidad dicen o carbapenémico, o ceftazidima ciprofloxacina, o ceftazidima amicacina, bueno, que hay para el embarazo en este caso. Respecto a los carbapenémicos, riesgo de muerte fetal y valorar riesgo-beneficio, no necesariamente es una buena opción. ¿Qué hay con cefta? Ya sabemos que sí se puede, pero ¿qué hay con cipro? Pues también riesgo de aborto espontáneo y daño osteocartilaginoso en el producto, entonces tampoco necesariamente es la mejor opción. Respecto a amicacina, oto y nefrotoxicidad materno-fetal y también hay que valorar muy bien el riesgo-beneficio. ¿Qué más entonces? Bueno, pues muy interesante, el Astreonam se puede utilizar y es una muy buena droga para tratar neumonía por Pseudomonas. Y entonces, bueno, afortunadamente a esta mujer le pudimos entonces agregar Astreonam al tratamiento, más oxígeno, hexaparina, carbocisteína, salbutamol y paratropio. Y entonces, yo creo que algo que se ha comentado en todas estas charlas, perdón que me fui muy rápido, pero para no retrasar también a las demás que íbamos un poco justo, pues es finalmente el ser un equipo multidisciplinario, porque pareciera que a veces nos engolosinamos cada quien en lo suyo y la verdad es que este tipo de población siempre tiene que ser tratada en conjunto con todos los especialistas que deban participar. Comentaba yo con el doctor Zamora que desde hay ginecólogos que a la mujer le dicen no puedes utilizar nada excepto Tempra, oiga, y el antibiótico no tampoco. Hasta el otro lado es, y eso probablemente somos nosotros, no hombre, no te preocupes, solo estás embarazada y puedes usar lo que sea. No, siempre vale la pena checar en conjunto qué sí se puede, qué no se puede. El oseltamivir, no tenerle miedo a la vacuna para influenza, porque sí podemos hacer diferencia. Y no recordar este comentario que es del doctor Zamora y que no se me olvidará nunca, que es mucho más teratogénica la fiebre que la infección per se. Y muchas gracias por su atención. Y al doctor Zamora también, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias y buenos días. A continuación tenemos al doctor Morales Blangir. Él es neumólogo del Instituto Nacional de Nutrición y nos va a hablar sobre estados trombóticos y trombofilia en el embarazo, un tema sumamente interesante. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Audina, a la doctora Mayra, al comité por la invitación. Es verdaderamente que es algo muy bueno el que los neumólogos tengamos esta oportunidad de estar viendo las diferentes facetas de lo que pasa en el embarazo ante diferentes situaciones, porque en la práctica clínica a nosotros nos mandan a llamar cuando hay una tromboembolia, cuando hay una paciente con tuberculosis, cuando hay una neumonía, y yo creo que esta mañana ha sido bastante enriquecedora al respecto. Y yo les voy a platicar, cuando vi el título, desórdenes trombóticos y trombofilia, dije,
de qué más nos interesa a los neumólogos hablar, más que de lo que sería la trombosis venosa en el embarazo. Para esto me puse a pensar, me puse a ver cómo se podría enfocar, que fuera algo práctico, algo clínico, algo que nos dejara una enseñanza a todos nosotros y que nos dejara que al terminar esta plática, en la práctica clínica podamos resolver. No hay un lineamiento como tal de que nos diga, así como existen las guías clínicas de lo que es la tromboembolia pulmonar, la trombosis venosa, para las mujeres embarazadas no existe como tal, aunque tiene una gran mortalidad en este tipo de mujeres. Lo que se necesita, ¿sí?, es crear algoritmos y tratamientos para las propias mujeres embarazadas, y esto requiere de investigación futura. Además, déjenme decirles que cuando una mujer tiene una trombosis de la pierna, una tromboembolia pulmonar, a veces se nos dificulta el diagnóstico por el embarazo que está presente como tal. Vean, sí, a pesar de todo esto, sabemos que la mortalidad es alta en las mujeres. Vean el porcentaje. Vean, este porcentaje me llamó la atención cuando vi que en Estados Unidos, entre estos años, encontraron que la probabilidad de hemorragia por uterina es del 10% y de embolismo pulmonar es del 13%, es mucho mayor que la hemorragia uterina, pero uno se pone a pensar, estas estadísticas hablan porque ellos controlan demasiado. Ellos dicen, esta mujer tiene hemorragia, tiene embolismo. Nosotros en nuestros hospitales no tenemos esas estadísticas, por lo tanto, a veces es invertida en nuestra población como tal. Vean que el riesgo relativo de embarazo aumenta 5 veces sobre las no embarazadas de tromboembolismo venoso y aumenta más después del posparto. Anteriormente se decía que la mujer embarazada en el tercer trimestre era cuando tenía mayor riesgo de tromboembolia, pero no, ahora se ha visto que en todo el embarazo pueden presentar como tal cuadros de trombosis venosa y existe dificultad para su diagnóstico. ¿Qué pasa? Yo creo que como sucedió hace años, una vez nos invitaron a escribir sobre el diagnóstico de tromboembolia pulmonar y a los 10 años nos volvieron a invitar a escribir otra vez sobre el diagnóstico de tromboembolia pulmonar y vean que vimos que a pesar de que se tenía más tecnología, se tenía mayores instrumentos, se tenía mejores equipos, el diagnóstico de trombosis venosa seguía siendo bajo, se seguía teniendo poco conocimiento o no se pensaba en esto. Yo creo que últimamente, a pesar de todas las tecnologías y las cosas, nosotros los neumólogos y todo el mundo debemos enfocarnos más a hacer un diagnóstico más pronto en este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo una mujer que me dice, bueno, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer el diagnóstico en una mujer embarazada de trombosis venosa y también el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento le voy a dar? Existe mucho temor en una mujer embarazada y ya lo hemos visto en cuanto al tratamiento que nos explicó el doctor Salazar en lo que es la mujer con tuberculosis y después posteriormente lo que implica el caso de la neumonía, muy bien explicada por el doctor Jesús. Aquí es donde nosotros tenemos que ver lo siguiente. Para el diagnóstico a veces es difícil porque los signos y síntomas se sobreponen a lo que es como tal lo que pasa en este tipo de mujeres. Hay edema de las extremidades inferiores, cuando a veces existe una extensión de la trombosis hacia la parte abdominal, podemos decir que es propia del embarazo, ¿sí? Y la disnea, como nos decía el doctor Arturo de fisiología pulmonar, también es otro de los datos que puede confundirse. Entonces, a veces estas mujeres dicen, mira, tengo más edematizada la pierna, pues que puede ser por el embarazo. Mira, tengo un poco más de dolor abdominal, es que puede ser por el embarazo. Es que tengo disnea, es que por la compresión uterina
tienes mayor, es por el embarazo. Entonces muchas veces, tanto los ginecólogos como los neumólogos no hacemos caso a esto y es donde se complica como tal el diagnóstico. Además, déjenme decirles que las escalas que se aplican para la tromboembolia pulmonar, como la de Wells o la de Ginebra, no aplican como tales en este tipo de pacientes. Uno les ha enseñado a los residentes que cuando llega un paciente al servicio de urgencias, inmediatamente debe de aplicar una escala de Wells o escala de Ginebra. Déjenme decirles que es mejor la escala de Wells, porque la escala de Wells, cuando hicimos el estudio, vimos de que existe reproducibilidad. Reproducibilidad quiere decir que la de Wells se aplica igual en Chihuahua, igual en Chiapas, igual en Puebla, igual en Oaxaca. La de Ginebra no tiene reproducibilidad, por eso no la utilizamos. Pero para fines prácticos, aquí podemos comparar que esas escalas, como tales, no se aplican en las mujeres embarazadas, ¿sí? Porque, por ejemplo, la escala de Ginebra comprende más de 65 años, o la de Wells, que tiene edema de la extremidad inferior. Si nosotros aplicáramos estas escalas, no podría ser concluyente un diagnóstico de embolismo pulmonar como tal. Hay una escala, que es la de Chang, la traduje tal como está, de clínica izquierda, es el edema de la extremidad izquierda, pero solamente se aplica para el primer trimestre del embarazo, no se aplica para el posparto, ni para el segundo ni tercer trimestre, ni para posteriormente. Entonces, como ven, los métodos para estudiar a este tipo de pacientes es un poco más limitado. ¿Sí? Además, hay otra de las causas que como clínicos nos preocupa, la radiación. ¿Qué tanto vamos a exponer a un paciente a la radiación? No le podemos tomar una radiografía de tórax porque la radiación, pero en estos casos siempre se debe de ver, si yo tengo la sospecha de que esta mujer tiene un embolismo a nivel de la pierna o embolismo pulmonar, yo tengo que tener la certeza de cuál es el mayor riesgo sin quedarme sin hacer un diagnóstico o establecer un diagnóstico. Los estudios han demostrado que cuando se aplican los esquemas diagnósticos, la mayoría de los estudios que se aplican en las mujeres son negativos como tales, pero el clínico se quedó más tranquilo de no tener un diagnóstico de una trombosis venosa y poder no dar un tratamiento o evitar alguna otra complicación. ¿Sí? Otra de las cosas que también nos llama la atención en estos tipos de pacientes es el famoso dímero D. ¿Se acuerdan cuando surgió el dímero D? Todo el mundo decía, el dímero D es igual a caso de trombosis venosa, embolia pulmonar. El corte es 500 y hasta ahí nos quedamos. Pero ¿qué pasó con la mujer embarazada? En la mujer embarazada el dímero D va aumentando conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Pero no hay un corte que diga el dímero D para acá es positivo y el dímero D para allá es negativo. Algunos aseguran que dicen, si yo tengo un dímero D negativo, este dímero D quiere decir que la paciente no tiene como tal una trombosis. Eso es mentira, porque hoy los nuevos lineamientos y todas las sociedades, las ginecológicas y todo dicen que no se le debe hacer caso como tal a el dímero D, como es acá. Esto es lo que yo les había comentado, ¿sí? Y déjenme decirles que los factores de riesgo que pueda tener una mujer, en el 2014, el grupo del doctor Julio Robledo Pascual, que ustedes conocen, junto con Ricardo Campos, que es una publicación muy bonita que se hizo en la Sociedad de Neumología de varios estados, ellos nos dieron a conocer este resumen de cuáles serían los factores de riesgo que se deben de considerar en las mujeres para desarrollar un evento trombótico. Y vean, no hay muchos de los que nosotros no conozcamos: la obesidad, la multiparidad, el tabaquismo, el embarazo múltiple, el que hayan tenido un evento trombótico previo, la preeclampsia, la hemorragia posparto, ¿sí? Y vean las deficiencias de las antitromina 3, proteína C o S, que esto, déjenme decirles que para causar trombosis son bastante infrecuentes y bastante raras como tales. Y para esto,
Yo me voy a detener aquí. Esto es uno de los mensajes que yo quiero que se lleven a casa. Esto es muy importante porque esto es un resumen que acaba de sacar, que está por salir, que lo sacó de la Universidad de Carolina del Norte, un grupo bastante fuerte en investigación, y ellos hacen este diagrama. Perdón. Si yo tengo sospecha, ¿puedo separar? ¿Sí escuchan, verdad? Si yo tengo la sospecha en el embarazo de trombosis venosa, lo que a todos los clínicos nos preocupa es de que este paciente esté hemodinámicamente estable o inestable. ¿De acuerdo? Porque si yo tengo un paciente, una mujer embarazada que está hemodinámicamente inestable, no me voy a poner a empezar a hacer algoritmos ni nada, simplemente rápidamente establezco, hago los estudios para establecer el diagnóstico, si requiere utilizar un trombolítico, si requiere un filtro de vena cava inferior o si requiere trombectomía. ¿De acuerdo? Aquí yo creo que todos coincidimos en esta parte. Pero si yo no tengo, si la paciente está hemodinámicamente estable y yo pienso que tiene una trombosis de la pierna, le hago un ultrasonido de miembro inferior, si es positivo le doy tratamiento y se acabó el algoritmo. Pero si yo en este paciente pienso que además de tener una trombosis de la pierna, porque acuérdense que la mayoría de los trombos van hacia arriba, ¿sí? Y a lo mejor digo no tiene evidencia de un embolismo pulmonar, hasta ahí quedo y todo pasa. Esto es algo sencillo, algo práctico que podemos hacer en cualquier consultorio y que podemos decir rápidamente si podemos pensar en que tuviera un embolismo pulmonar la paciente embarazada. Pero ¿qué pasa cuando yo pienso que sí tienen, aparte de tener trombosis venosa, embolismo pulmonar? ¿Sí? Le tomo una placa de tórax, le pongo un mandil, se le toma la placa de tórax. Si la placa de tórax es normal, o sea que no hay datos indirectos de tromboembolia pulmonar, entonces le tomo un gamagrama de ventilación-perfusión a esta paciente. Pero si es anormal, si yo tengo algún dato que nosotros conocemos de tromboembolia pulmonar, le hago una angiografía, una angiotomografía pulmonar, y aquí hay que tener en cuenta que se mete el medio de contraste. Si es positivo, le inicio el tratamiento, y si es negativo, paro como tal mi diagnóstico. ¿Sí? Vean, este es un esquema algo sencillo, algo que queremos que todo el mundo sepa, que se aplica por igual. Cuando yo recibo un paciente en el servicio de urgencias, embarazada o no embarazada, lo que tengo que ver es que esté hemodinámicamente estable o no hemodinámicamente estable. Si está estable, me da tiempo de hacerle todo esto. Si no está estable, tengo que ir rápidamente para establecer e iniciar lo que son los tratamientos que se deben de utilizar en este tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo debo de dar de tratamiento en estos pacientes? Esa es la pregunta que a todo miedo nos da, así como nos dijo hace rato el doctor Jesús, que la budesonida es más aplicable que la fluticasona en el embarazo, así también existen ya los lineamientos o las normas de que se deben dar en una mujer embarazada cuando tenemos un caso de trombosis venosa en ellas. ¿Sí? La mayoría de ellas se les debe dar lo que son las heparinas de bajo peso molecular. Aquí déjenme decirles que en el artículo que sacó el doctor Julio Robledo en el 2014, habla que se debe utilizar la heparina de bajo peso no fraccionada. ¿Por qué ellos hablan de la heparina no fraccionada? Porque nosotros en México utilizamos más la no fraccionada, ¿sí? Casi no utilizamos las heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, los lineamientos hablan de las heparinas de bajo peso molecular para utilizarlas como tal. ¿Cuándo se debe de utilizar, cuándo se debe de ingresar a una paciente a hospitalizarse? Los lineamientos dicen que si está estable hemodinámicamente, esa paciente se debe de mandar a casa. Yo pienso que en México, como no tenemos grandes experiencias, esa paciente debe ser hospitalizada y bien monitorizada y iniciarle como tal el tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que dice según las normas que nos hablan los ginecólogos y los obstetras,
se debe de hospitalizar el paciente cuando tiene inestabilidad hemodinámica, hay trombos grandes, cuando es una mujer con mucha comorbilidad médica y cuando tienen para un riesgo quirúrgico como tal, ¿sí? Entonces, ¿por qué se pueden utilizar las heparinas de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada? No atraviesan la placenta, no son teratogénicos, muy diferente de las warfarinas o la senocumarina, que sí atraviesan como tal la placenta y sí tienen efectos teratogénicos, sobre todo en las primeras semanas del embarazo. En este tipo de casos podemos utilizarlas sin ningún problema como tal. El otro día nos preguntaban, oiga doctor, ¿cuál es el mejor trombolítico que usted utiliza para la tromboembolia pulmonar? La RTPA, la estrepto, la uroquinasa. Yo creo que en México sí es bueno saber que la RTPA es la mejor, pero yo también debo saber que si yo en mi institución tengo la uroquinasa, pues tengo que aprender a ser experto en uroquinasa, ¿no? Y si tengo la estreptoquinasa, pues tendré que ser el experto en la estreptoquinasa, aunque sepamos cuál es el ideal como tal para utilizarla, ¿sí? La warfarina, como les dije, no se debe de utilizar por los riesgos teratogénicos que se ven en este tipo de pacientes, pero debemos de tener mucho cuidado en los pacientes como tales, en los que están con las válvulas mecánicas que se embarazan. En este tipo de pacientes sí debemos de ver el riesgo-beneficio como tal para seguirles dando el tratamiento. Este es como tal el esquema que nos dicen los nuevos lineamientos que se deben de utilizar. Las heparinas de bajo peso molecular, nosotros debemos aplicar aquí la heparina no fraccionada, porque nosotros en el hospital, en los institutos tenemos la heparina no fraccionada fácilmente aplicable, y vean aquí los otros casos cuando se utiliza temporalmente la trombolisis, la trombectomía y la colocación de los filtros de vena cava inferior. Yo creo que esto es muy importante, doctores, porque nosotros nos mandan a llamar mucho al área de ginecología y me dicen, oye, esta mujer está embarazada, ya hicimos el diagnóstico de tromboembolia, le pusimos la heparina no fraccionada, ¿cuándo se lo debo suspender? Antes de que sea el trabajo de parto, y cuándo se lo debo de reiniciar para el trabajo de parto. Esta gráfica es bastante, porque dice que, por ejemplo, si yo tengo una mujer embarazada que hizo una trombosis, le puedo dar una heparina de bajo peso molecular y ya en la semana 36-37 la cambio a heparina no fraccionada, porque eso es algo que yo puedo controlar. Si lo suspendo en menos de 4 o 6 horas, yo a esta paciente la puedo meter al trabajo de parto, ¿de acuerdo? Bueno, no tan sencillo, pero sí de esta manera. Y también para la aplicación de lo que le llamamos la raquia o el catéter epidural, también para poder aplicarlo y no causar hematomas como tal, ¿sí? Y miren, vean cómo es bien práctico la heparina no fraccionada, la que todo el mundo utilizamos, se suspende de 6 horas previas al parto, ¿sí? Si no se revierte, se puede utilizar la protamina y se reinicia hasta 12 horas después del parto, ¿sí? La utilizar, esta es muy noble, es muy sencilla de manejar, es intravenosa, es en infusión y todos la manejamos como tal. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? Aquí hay muchas controversias. Yo tengo una mujer a la que le diagnostiqué trombosis venosa o embolia pulmonar, que ya le puse la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada, que ya tuvo a su bebé, y los lineamientos, ¿sí? La mayoría dice que pueden ser, cuando el organismo regresa a su estado basal después del parto, es en 4 a 6 semanas, se puede utilizar, y se puede utilizar hasta 3 a 6 meses, dependiendo de las patologías de base que tenga esta paciente. Como siempre, como lo dijo ya el doctor, lo que se debe de hacer es manejar un equipo multidisciplinario en este tipo de pacientes. Y esto me recuerda mucho, doctores,
cuando empezamos con la hipertensión pulmonar, los esquemas al principio eran no así como diciendo qué voy a hacer, qué voy a establecer, qué voy a dar. Fue pasando el tiempo, se fueron perfeccionando y hoy son más sencillos de entender y mucho más prácticos. Yo creo que este es un paso que va a pasar con la mujer embarazada y el uso de la trombosis venosa como tal, ¿sí? Donde podremos conocer, como siempre les sigo recomendando mi manual de hipertensión pulmonar, que lo pueden bajar en el internet sin ningún problema. Y para finalizar, estas son lo que quiero que se lleven a casa. La trombosis venosa en una mujer embarazada tiene una alta mortalidad, sí. Segundo, ¿se confunde con los signos y síntomas del embarazo? Sí. ¿No existe una escala como Wells o como la escala como tal de Ginebra para aplicarla? Sí. Si yo tengo una mujer que tiene tromboembolia pulmonar, ¿debo utilizar los métodos diagnósticos que se aplican? Radiología, sí, si yo valoro el riesgo y el beneficio. Al realizar el diagnóstico como tal de la trombosis venosa en estas pacientes, el tratamiento que yo debo de utilizar es las heparinas de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada, sin miedo, sin temor, no utilizar warfarinas, no utilizar acenocumarinas. Y el tiempo que se requiera del tratamiento es algo que está en investigación, pero yo creo que hoy empiezan a aparecer muchos artículos al respecto. Si ustedes vieron, la mayoría de las referencias que saqué, pues no son muy nuevas, están del 2010 para acá. Eso quiere decir que últimamente se han interesado y ahora que la Universidad de Carolina del Norte sacó esta publicación, que es una de las bases en lo que me basé para la plática, quiero decirles que vamos a tener un panorama totalmente diferente, los neumólogos, para este tipo de entidades en las mujeres embarazadas. Muchas gracias.